Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, Me da gusto verlos y verlas y que podamos seguir compartiendo esta clase hasta el final del curso. A ver, esta clase, tómenla, y se los digo así con sinceridad, tómenla como un aprendizaje para reflexionar profundamente del derecho. No se sientan como que, ay, tengo que, fíjense, yo no he tenido tiempo ni de hacer los exámenes. Ahora me doy cuenta, hemos tenido tanto trabajo por eventos, reuniones también, pues yo participo, yo soy la enlace de la Academia A, en Derecho hay 3 academias, y estoy ahora también en la comisión de investigación, porque, pues, siempre participamos más o menos los mismos, ¿no? Y a mí hay espacios que me gustan mucho, como la comisión de investigación, porque el intercambio siempre está bien, hacer convocatorias, después revisar proyectos de investigación de lo que se presente el colegio, en fin, que es un trabajo que a mí me gusta también, ¿no? Ahora se va a retomar el plan de estudios, también es una cosa que me gusta, en fin, y más todas las lecturas y todo lo que implique y estudiar y aprender y leer y escribir, porque al final yo coordino un grupo de trabajo latinoamericano de ciencias sociales, estamos muy atentos a la coyuntura de América Latina. Ayer, por ejemplo, perdió en Ecuador, ganó de nuevo la derecha y se pensaba que iba a ganar la izquierda, entonces siempre estamos, ese grupo de trabajo es un grupo como de 50 personas y se debate mucho. El año pasado, la semana pasada hicimos un evento sobre temas de derecho muy interesante, como el lawfare. Son cosas actuales que, fíjense, esta materia no usamos tanto cosas actuales, lo hacemos al final, ¿no? Debatiendo casos y eso, porque estamos haciendo un poco más todo el proceso histórico de la reflexión de lo jurídico, pero hay mucho actual. Eso lo hago más quizás en constitucional, sí, me meto más en la política actual, etcétera, me interesa mucho y para eso también tienes que estar informado, no puedes. Estoy también preparando un par de cosas de escritos sobre México, de organismos constitucionales autónomos, mm, voy a preparar algo de todo lo que está pasando todo el tema electoral ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Las decisiones que se están tomando. Y hacer un análisis político jurídico, no solo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, de hacer cosas, uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Lo que digo es que, y tengo mucho trabajo, pero yo decía que tómense la materia como una materia de reflexión, de aprendizaje. Es una materia que en el fondo, como vamos a ir leyendo reflexiones sobre el derecho que tienen un contenido, evidentemente, un momento histórico, reflexionen sobre ese proceso histórico y cuánto para ahora nos sirve esto, ¿no? O cuánto no, o dónde lo podemos encontrar hoy en la actualidad, estas reflexiones. Ahorita yo voy a poner algunos puntos interesantes para que ustedes vean que incluso leer sobre el justnaturalismo eclesiástico, que fíjense, no han leído todo, les puse lo de Leopoldo Sea. Y ahorita, hoy tengo que subir otra lectura, una lectura chiquita que quiero poner del derecho, del justnaturalismo específicamente escolástico, para que lo lean, eh, para que entiendan también cómo se reflejó de esto en el derecho en esa época, ¿no? Porque SEA es más filosofía únicamente, no, es más filosofía únicamente, no realmente, no enfoca tanto derecho. Si quieren echarle una vista a lo que dice Ramón Chiró, es muy parecido en materia filosófica, tiene por ahí unos aspectos ahí de la ley, de manera general, del derecho, pero me interesa mucho también que leamos un poquito de las escuelas y esto filosóficas del derecho de esa época, ¿no? Entonces, voy a ir a SEA. ¿Alguien pudo leer algo de SEA? ¿Sí, Marlene? Sí, Ah, qué bueno, Marlene, sí, me da gusto que estés por acá. gracias. Eh, Luis Ángel dice que no pudo. Bueno, a ver, empezábamos en la página 219. ¿Eso te quedó claro, Marlene? ¿O tú también te pusiste a leer a Platón? No, en realidad me enfoqué como en lo más importante de las diferencias que hace entre
cómo concebían las cosas los griegos y cómo se concebía desde el judaísmo, que fue como la raíz del cristianismo. Exactamente. Pero no, la verdad es que no me detuve en ¿No te detuviste en qué? Es que no se escuchó. Platón. No, 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 espera, es que hubo una confusión. La clase pasada yo dije que era la página 145 y ese era el libro físico y era realmente la página 219. Pero después nunca les mandé una rectificación, solamente lo cambié en la página, ¿se entiende? En el Moodle. Entonces, por ejemplo, Ricardo ahora dijo que leyó a Platón. Pues sí. Vamos a hacer una cosa para no perder esa lectura que es muy interesante. Los que leyeron a Platón, si quieren comentar algo de lo que leyeron, yo adelante porque está muy interesante, porque de todas maneras vamos, la clase hoy va a versar de lo que acaba de decir Marlene, justamente las diferencias entre el pensamiento griego y el pensamiento judeocristiano, que es la base justamente de las diferencias entre los naturalismos del pensamiento greco-latino, eh, no solo griego, sino greco-latino en general, y las formas de pensamiento en aquella época respecto al pensamiento, primero el judío, y este cómo influye en el judeocristiano después, que son diferencias muy, muy interesantes. Ese primer capítulo que comenta Marlene es muy lindo, muy interesante, a mí me hace muy curioso. Yo nunca había leído cuestiones así, sí había leído, sí, de naturalismo, el pensamiento cristiano, pero así hacer una comparación con el pensamiento judaico es muy importante en la filosofía, porque justo la filosofía al final se basa en estos pensamientos, ¿no? En el pensamiento grecolatino, en el pensamiento judeocristiano, tiene mucho de esto. Y el derecho también, aunque no lo crean. Bueno, si alguien quiere comentar, yo no tengo ningún problema, podemos plantearlo. No sé si Ricardo, pero no veo a Ricardo ahora aquí. ¿Estás? Ah, sí, ahí estás. Ya te vi. Si quieres comentar lo que leíste o lo que entendiste, si no, vamos directo a lo que hemos visto. Ricardo, hola, Ricardo. Bueno, ok, ok. Ok, vale. Está bien, adelante, no hay problema. No hay problema. Cuando llegues o en otro momento, está bien, está bien, está bien. Está bien. No, 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 no puedes comentar porque si abres se va a escuchar muchísimo ruido y no se va a entender. Vale, es que Ricardo está en el metro. Vale, está bien. Bueno, mire, vamos directamente a justo al... Es el capítulo 1 de la segunda parte, La cristiandad, que justamente empieza en el archivo virtual en la página 219. Esto, la articulación de este texto, no es que nos vayamos a demorar mucho en estos textos, ni piensen que vamos a hacer una clase por capítulo, ni nada de eso, hace falta que vayan leyendo rápido. Es una lectura bonita, si a ustedes les gusta un poquito la historia y un poquito la reflexión acerca de lo que es los seres humanos, la vida, la relación con otras personas, de hecho es una reflexión filosófica, les va a gustar, no es una cosa que realmente sea algo así, bueno, ¿y esto qué me aporta? Y te aporta las bases desde las cuales justamente se fue construyendo o se ha venido construyendo el pensamiento filosófico incluso hasta la actualidad. Estos son bases bastante importantes e interesantes. El capítulo 1 justamente lo que hace es una comparación entre el pensamiento judaico y el pensamiento judío, vamos a decirlo bien, y el pensamiento grecolatino. ¿Cuáles son sus grandes diferencias? Teniendo en cuenta que lo que vamos a analizar es el justnaturalismo y los pensamientos ya hacia la cristiandad, vinculado a la cristiandad. El tema del cristianismo no es un tema que empieza en el año cero, específicamente, la filosofía cristiana, sino al revés. Tiene un fundamento tiene fundamento en el pensamiento judaico, pero sobre todo empieza a confeccionarse a partir de San Agustín en los años 600. Por eso también el segundo capítulo, que lo podemos ver muy rápido, es, bueno, qué fue lo que pasó justamente
a partir de ese tránsito entre el helenismo es el pensamiento grecolatino. Se le llama helénico porque es una mistura de varios pensamientos, de todo el pensamiento griego, con todo lo que conquistó Alejandro Magno. Es decir, el norte de África, el Medio Oriente. Entonces, todos esos pensamientos se empezaron como a unir, ¿no? A mezclar. Es más allá de eso pensar que Platón y Aristóteles es solamente griego. De hecho, el pensamiento helenístico, justamente lo que se plantea es que no es griego solamente. Tiene una mezcla con todos los pensamientos vinculados al Asia Menor, al mundo arábico, al norte de África, Egipto, sobre todo, y, y el mundo helénico como tal es una cultura que impulsa a Alejandro Magno, impulsa a Alejandro Magno. Ahorita lo leo. Ricardo, si quieres, ve poniendo lo que quieras y yo lo voy leyendo ahorita. Yo lo voy a leer. Em, la cultura helénica, lo helénico, el mundo helénico es una cuestión cultural, toda una trayectoria cultural que trasciende a, a este proceso, evidentemente, que se piensa mucho, que es lo que conocemos de ese mundo platónico, socrático, aristotélico, que es Grecia, y que no solo se mezcla, sino que trasciende al mundo latino. ¿Qué cosa es el mundo latino? Roma. Recuerden que a Alejandro Magno lo matan en el 323 antes de nuestra era, y no con eso muere el mundo helénico. El mundo helénico pervive en la Roma antigua. Y justamente en la Roma antigua, en ese momento, 323, en los años 300, es la cumbre de la República Romana. La República Romana sube, empezó desde el año 500, pero son los 300 justamente donde la cosa pública romana toma esplendor. 300, los 200, sobre todo desde los 300, desde más o menos esa fecha, todos los 200, es impresionante, de 200 a 300, esos 100 años, y todo del 100 al 200 también. Son 200 años, 250 años, porque la República de los años 500, específicamente hasta este 323, tiene la sombra de toda la filosofía griega atrás. Entonces, los romanos no hicieron filosofía, esto es importante. ¿Por qué? Porque ellos se sienten un solo espacio, un solo espacio cultural. El mundo grecolatino es un solo espacio cultural que sí, que en el fondo, ya a partir de los años 300, 200, 100, en adelante es un mundo greco-latino, helenístico. Y los romanos asumen el mundo helenístico como propio. Recuerden que si bien Alejandro Magno conquistó la Europa conocida y después conquistó, a ver, el otro día les puse a los chicos le quise poner a ver si ahorita lo puedo encontrar rápido para no perder tiempo. Si bien es que, si bien el mundo, por ejemplo, si ustedes ven lo que conquistó Alejandro Magno en su momento, es muy parecido a lo que conquista después el propio eh, eh, el Imperio Romano. Es muy parecido, es como el mundo conocido para ellos en ese momento, que es como la mitad de Europa, digo la mitad de sur a norte, pensando, a ver si encuentro algunas imágenes, la mitad de Europa hacia abajo del continente, la parte de lo que hoy se considera España, Francia, Italia, ¿no? Hasta el mundo germano nunca fue conquistado, hacia abajo, hacia el sur, hacia el Mediterráneo, todo lo que es el Oriente Medio y todo lo que es el norte de África y todo lo que es el Oriente Medio, incluso todo lo que es hoy Turquía, la península, la península de Arabia Saudita, incluso llegaron hasta Mongolia, nunca llegan ni a la India, zonas del norte de la India, ni a China, llegan hasta Mongolia, esos son los límites son justamente los ríos
el Ganges, el Indo, que son los que hacen límite ahí con la India, Mongolia, para China jamás llegan. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues es justamente son los mundos que no pueden llegar. Y los nórdicos, lo norte, ¿no? Porque es mundo nórdico, escandinavo, de los vikingos. Los romanos jamás conquistaron esos grupos, excepto Inglaterra. Inglaterra sí llegaron. Eh, los romanos sí llegaron a Inglaterra, pero a Inglaterra al sur de la península del Reino Unido. Y en África, justamente lo que es Egipto, pero fíjense, Egipto eh, nunca fue una provincia como tal romana, sino como un gran aliado. Esto es interesante. Ahorita les voy a enseñar para que vean. Sale enseguida cuando lo ponen, cuando lo pones, enseguida sale. Y es muy interesante para que vean que la tradición de los mundos helenísticos de Alejandro Magno es un continuo esto con respecto a... ¿Sí lo ven? A ver, Sí, sí se ve. Sí se ahorita, ve. ahorita esperemos que salga él. Ven que estamos, pero ya no me, déjame ampliarlo. No te pongas en el plan este, ay, ahora quiere que lo vean, que lo incorporen no sé qué. No sé si lo ven ahí justamente ven todo lo que es, aquí me dice ampliar, aquí está. Sí se ve, maestra. Ven todo lo que es, dice en el 334 antes de nuestra era, salida de Alejandro Magno, ves cómo va ubicando todo esta ruta en rojo, es donde él fue ubicando y metiéndose, todo lo que es Mesopotamia, que es Irak, Irán hoy, Irak e Irán, ¿no? El imperio persa, que es lo que estaba al lado, ¿no? Y ven, ahí está el río Indo, hasta ahí llega. Y una anécdota muy famosa, ¿no? De una imagen de Alejandro con su caballo tomando agua en el río Indo. Hasta ahí es donde puede llegar, no más. Ya ahí viene la India. Esos son otros mundos muy grandes, muy complejos que él no va a poder llegar, ¿no? Alejandría, el final del mundo. ¿Ves? Para ellos incluso este es el final del mundo. Y se dan cuenta que todo lo que es el Asia Menor, esto es lo que es Turquía hoy, por ejemplo, Macedonia, él era de Macedonia, esto es lo que es Grecia, pero al final aquí estaba lleno en el Mediterráneo de las polis-estados griegas, ¿no? Toda esta zona, por ejemplo, son de polis-estados griegas donde estaba la mejor filosofía. Entonces, eh, todo este ámbito, todo este recorrido, que es su ruta, como aquí se plantea, y es una ruta de bueno, aquí inicialmente tiene territorio dominado, te dice que son los color como violetas, nada más. A ver si, a ver, déjenme ver si, porque esta es más bien como una ruta, pero al final le van poniendo Alejandría y le van poniendo así no, es que no sé si, no veo bien aquí. No, espérense, aquí está. A ver, el mapa de conquistas de Alejandro Magno, ¿ven? No, realmente los romanos conquistaron un poquito más, ¿eh? Aquí se puede ver más. Es que salen Pinterrex y en Pinterest son pesados, pues. Pues ahí tienes que volverlo a cargar. Y voy poniendo acá, miren los romanos. Este es el Imperio Romano.
todo el Imperio Romano abarcó, ven, toda la parte de España, pero nunca esa parte de País Vasco, que eran siempre vikingos. Mira, esta imagen me parece que lo interesante de esta imagen que trae los países hoy, ¿no? Bueno, este invento mío de hacer, de que lo vieran aquí directamente. ¿Sí lo ven? Ah, Sí sí se se ve, ve. profesora. Ahora sí se ve muy bien. Ven, Britania, el sur de Britania, ellos llegan a conquistar, fíjense, sí conquistaron una parte de Germania, ¿no? Ahí es donde está justo la frontera y los grandes invasiones, los grandes conflictos entre Roma y Germania, todo lo que es la península itálica, todo lo que se plantea hoy que es Europa, una parte de Europa del Este, pero todo esto era como parte del mundo griego, la Dacia, Moesia, Tracia, todo esto, Macedonia, y esto era Grecia. Pero todos estos espacios que son como los antiguos Europa del Este, sí conquistaron todo lo que es, ven todo lo que es hoy Bélgica, pero, y todo lo que es hoy Francia. Y de Hispania hay una parte aquí arriba que ellos no llegan a conquistar, todo el norte de África y todo el tema de Asia Menor, Siria, Palestina. eh, pero yo hubiera jurado que, a ver, vamos a ver ahorita en lo que llegamos. Rápido, vamos a ver. Para conocer historia, los mapas es así como bellísimo, ¿no? Yo siempre se lo recomendaría. Y ya con internet no tenemos que ir a ningún lugar. Hay miles de cosas. Ven, se mantiene con Alejandro Magno al revés, toda la zona desde Macedonia, Tracia, ven, todo eso es Grecia, Grecia, Macedonia no era Grecia exactamente. La gente que Grecia es este pedacito pequeñito de aquí abajo, no, no, no. Era todas, las polis estaban todas alrededor del Mediterráneo. Llegó a Egipto y sí llegó hasta el río Indo, ¿no? Lindo, y después está el Ganges, que son los límites de la India. Y por acá arriba, por los límites de Mongolia. ¿Vieron la película de Alejandro Magno? Es una película bellísima. No sé si la vieron. La de Oliver Stone. Debe estar en YouTube. Ya tiene muchos años. Varios años. Que es con este muchacho, el que hace varias películas estas épicas. El de la. El de la. Sobre la independencia de Estados Unidos. O la guerra civil en Estados Unidos. Son varios. Fíjense, los romanos se fueron más hasta la zona de Europa, ¿ven? Toda esta zona de Europa, y Alejandro la otra zona y parte de la zona de Europa. Aquí, ¿qué es lo importante e interesante? Que sí tienen dos zonas específicas, pero esa noción o esa idea eh, justamente de querer, ahorita se deja de compartir, les puse dejar de compartir, a ver si, esa idea de querer justamente conquistar el mundo conocido, que es para ellos ese es el mundo conocido, se dejó de compartir. Ya, Sí, ahora se sí, dejó de compartir. ahora sí. Esa idea de conquistar el mundo conocido es muy peculiar. Por eso les comento, y es relevante, que pensemos que en pensamiento también ellos tienen una cierta unidad en su pensamiento, al punto que no es solo un tema de conquista, porque fíjense, nunca, ni Alejandro Magno, uno de sus grandes criterios, por eso se habla del mundo helénico. El mundo helénico es un mundo que lo que interesa, por sobre todas las cosas, es la unidad, la unidad cultural, espiritual, sí territorial, económica, etcétera, pero una unidad ciertamente espiritual y cultural dentro de las diferencias. Eso es lo que promocionaban ellos como mundo helenístico. Y Alejandro Magno lo matan por esto.
Lo matan porque justamente dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a unir con gente tan diferente a nosotros, como son los persas? Aunque no crean que los griegos para nada veían a los persas como menores a ellos. También tenemos nosotros una idea estética del mundo antiguo y de los mundos más del mundo, por ejemplo, de la Grecia clásica y Roma, como un mundo blanco, de ojos azules. Eso es una estética impuesta por la modernidad. Para nada. En la estética, por ejemplo, de aquellas épocas, aunque las esculturas fueran blancas, porque la piedra que más existía era el mármol, ese mármol blanco, etcétera, etcétera, era más fácil de trabajar. Evidentemente, la estética, si ustedes ven, casi todas las personas tienen los pelos rizados, muy rizados. ¿Por qué? Porque la estética más impresionante de la época y la que más yo una vez cité a un chico que estaba estudiando estas culturas a una clase en la UNAM y él exponía cómo cuando veían a las personas rubias, ojos azules, las veían como feas, ¿no? No se veían bien unas personas tan blancas, de ojos da lo mismo los ojos, sino tan blancas. Era mucho más bonito la estética de la piel quemada, tostada, fuerte, que es la de los árabes, las de los árabes. Y esa es la estética de Egipto, que es las mujeres y los hombres estos que son negros, pero de determinadas facciones, así que hoy decimos que son finas, pero bueno, da lo mismo, no es finas ni no finas, sino la estética de aquella época, la bonita, lo que se consideraba bello, estéticamente bello, era justamente el mundo persa, el mundo árabe y el mundo de Egipto, no un mundo que estemos pensando, incluso de pelos rizados, de pelos ensortijados, eh, y siempre la corporalidad perfecta hasta el ser humano, ¿no? Y eso se veía mucho en estos espacios. Si ustedes leen em, los tratados estos de historia de Hesíodo, justamente la admiración por el mundo persa era impresionante. Y eso, si bien es mucho antes, es sobre los 600, 700, si mal no recuerdo la obra de Hesíodo, pero eso se mantuvo, no crean que se veía como algo ajeno ni se sentían superiores a nadie. Lo que querían era la unidad, admiraban mucho que ellos tuvieran un imperio y que los griegos tenían pequeñas ciudades tan pequeñitas y no se ponían de acuerdo en nada, decían eso, y que los persas tuvieran un imperio tan amplio. Entonces, lo que quiero decir es que esta tradición de conquista es una tradición que se habla de conquista, pero que realmente el mundo helénico lo que propugnaba era unidad espiritual, política, así económica, sobre todo económica y espiritual, pero sin imponer nada a nadie. Claro, evidentemente el que conquista y el que llega y el que es jefe, al final va a tener dominación de un grupo sobre otro, pero a Alejandro Magno lo matan por esto, porque quiere esa cierta unidad y sí los grupos se consideraban diferentes hasta cierto punto y no querían. De hecho, él insta a sus generales a casarse con mujeres de Egipto, del mundo árabe, y ahí yo creo que no les gustó esas ideas, porque eran diferentes, porque eran, no por un tema, fíjense, el tema de la raza, estos son temas que son muy posteriores en la historia de la humanidad. En ese momento no era así, era más bien un tema cultural. Y por otro lado, entonces los romanos heredaron toda esa tradición. ¿Y qué hicieron los romanos? Los romanos empezaron a conquistar desde los años 100, después que muera Alejandro Magno, siguen esa tradición y lo que hace Roma es, basado en todo ese espíritu grecolatino, filosófico, etcétera, justamente es ya pensar sí una dominación económica. Recuerden que todos eran esclavistas, eso sí es verdad, y como quiera que sea, cuando conquistabas los pueblos los ibas haciendo esclavos hasta cierto punto porque nunca esclavizaron a todo el mundo. Incluso cuando ya Roma deja de ser república, que eso es en el año 27 antes de nuestra era, y empieza el imperio que dura hasta el 476 después de nuestra era, unos 500 años, ese imperio romano occidental que ya sí perdura en toda esa conquista, 500 años de conquista de todo lo que vimos en las imágenes, de la Europa conocida, el norte de África, el Asia Menor,
que no llegaron tanto hasta conquistar toda la parte de Asia como Alejandro, pero es muy curioso que justamente ellos dijeran que ellos siempre plantearon que las religiones se mantuvieran. Nadie le quitaba ni religiones, ni costumbres culturales, ni formas de vida. Lo único que se iba imponiendo eran los aspectos impositivos económicos. De ahí entraban las instituciones jurídicas, de esos aspectos impositivos, económicos, y la estructura, un poquito la estructura territorial, pero era para la economía, para el cobro de impuestos, por eso estaban las provincias, los municipios. Esa estructura territorial ahí surge desde la República, desde las primeras conquistas y se establece muy bien en el imperio, porque al final necesitas una estructura para dominar territorialmente y poner un gobernador, etcétera, pero nunca, el mejor ejemplo es el tema del nacimiento de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, un Mesías en medio de lo que es hoy Palestina, bueno, en la disputa Palestina-Israel hoy en los territorios, pero era Palestina en aquella época, el mundo hebreo también estaba allí y se movía, siempre fue un pueblo que se movió, expulsado de muchos lugares también, pero ellos tenían también como pueblo hebreo ahí al lado de Palestina sus territorios. Entonces, nace allí, se arma toda esta lógica, ¿no? O esta doctrina del cristianismo, el Mesías, etcétera, y realmente, pues, si ustedes ven, o sea, hay miles de películas, de libros, de series, de todo tipo, que pueden leer históricamente, pueden ver, que realmente no hay una arremetida contra el ámbito cultural de cómo se vivía allí. Sencillamente es, bueno, si eres ladrón, en el ámbito un poquito penal, un poco civil, se hacen las transacciones, pero de ahí en fuera no hay, ¿cómo decir? Otros grandes procesos de transformación, de que hablaran latín, por ejemplo. No, no hablaban latín. El latín se usaba como un idioma de comercio, pero no todo el mundo hablaba latín. Hablaban su lengua, tenían sus propias fiestas, sus propios rituales, sus propias creencias, al punto que generaron toda una creencia como es el cristianismo propiamente, ¿no? Y que se expande incluso después por todo el imperio. Eh, n- Eso te da la medida cuando los romanos eran politeístas, igual que los griegos, ¿no? Creían en muchos dioses, muchas formas de creencias, etc. Toda esta introducción se las hago para que entendamos un poco la unidad que hay en esa época histórica, que el centro económico es un sistema esclavista y que justamente termina en el 476 porque el sistema esclavista no da de sí dentro de esa estructura, con esa estructura política. En la medida en que sigues conquistando y respetas, como quiera que sea, ciertos ámbitos culturales, políticos no, culturales y ideológicos, de religiones, de creencias, de costumbres, no haces esclavo a todo el mundo, el sistema dejó de ser funcional a la estructura política que tenía y además es, como quiera que sea, eh, el sistema como esclavismo deja de ser operante dentro de esa propia lógica de imperios, de conquistas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más se señala es que esa lógica helenística es una lógica que va a tener mucho, mucho que ver eh, con la polis griega. Y aquí empezamos todo el aspecto de las dos comparaciones. No sé si Marlene quieras comentar de lo que leíste, las comparaciones de los dos mundos. Yo hice ya una introducción bastante amplia de lo que era el helenismo, cómo se conformó y del cristianismo cómo nació. Entonces ya estamos hablando se cae el Imperio Romano Occidental en el 476 después de nuestra era. Para mí la causa fundamental no son solo las invasiones germánicas, sino la ruptura de un sistema esclavista como sistema económico, la base deja de funcionar, junto a su propio sistema político que era el imperio. Entonces, entre esto y las invasiones germánicas y que ya el imperio no se puede sostener, implosiona el imperio como tal, como romano y sus propias conquistas, y lo que emergen son muchísimas comunidades, ¿no? Que estaban ahí, no estaban aplastadas por nadie, estaban ahí, ciudades, comunidades étnicas, comunidades semirurales, que se sentían parte del Imperio Romano y al implosionar políticamente y económicamente, pues ya
eh, emerge nuevamente o se denotan políticamente como propias, ¿no? Como comunidades propias, autónomas. Y esto lo puedes ver, tú no puedes hablar, por ejemplo, de Francia, Italia, ni mucho menos en esta época. Lo que se habla en los años 476 después de nuestra era es que el imperio cae y entonces todo lo que vas a ver son zonas geográficas, no sé, la Tracia, por ejemplo, Aquitania, que es Francia, los galos, muchas comunidades étnicas y muchas ciudades muy fuertes que fueron muy fomentadas por el imperio romano. Las ciudades fueron fuertes, se iban creando, iban generando mucha población, etcétera. Y entonces, claro, en este espacio donde hay comunidades étnicas, originarias, rurales, cuando digo originarias son de todos esos espacios que ahí estaban, ciudades, la iglesia a partir del cristianismo genera, acuérdense que se instituye la religión cristiana en los años 270 aproximadamente como religión oficial del imperio y se legaliza. Y entonces esto provoca que surja la iglesia como institución, como lo conocemos la iglesia cristiana, aunque hay un antecedente de ese tipo de institución religiosa en el pensamiento judaico, ¿no? Donde estaba el Sanedrín, donde se reunían todos los que tenían que ver con ese pensamiento judaico desde el punto de vista religioso. Entonces, lo que va a pasar es que esto también, este actor se vuelve un actor político, económico, ¿no? Poco a poco, y ya en el 476 es un actor importante, y ya para el año 600, que es donde estamos ubicados, que empieza toda la reflexión de una filosofía cristiana, una filosofía política cristiana, que abarca todos los ámbitos de la filosofía, todo como las relaciones del ser humano, con la naturaleza, con todo, y también el derecho, ya la iglesia tiene un poder mucho más, bastante fuerte como espacio político económico. Entonces les dije, hay ciudades, ahí está la iglesia, están las comunidades étnico-rurales, originarias, y están los señoríos feudales, con siervos, con vasallos, etcétera, que no es otra cosa que una institución que se fue generando también en la segunda mitad del imperio a partir de que la iglesia justamente se institucionalizó. En la segunda mitad del imperio romano occidental empieza en el 27 y justo la segunda, el primer gran imperio es hasta el 270, hasta que se institucionaliza la religión. En esa segunda mitad, hasta el 476, se van performando es como una puesta en escena. Pero bueno, puede decirse, se van prefigurando las instituciones posibles que vienen vinculadas a cierta cuestión de, por ejemplo, de títulos nobiliarios. Eso no existía en la antigüedad. Los títulos nobiliarios se empiezan a instituir por los emperadores romanos a partir del 270 después de nuestra era hasta que cae el Imperio Romano Occidental. Y todo esto lo empiezan a vincular a la religión como religión oficial, que es el cristianismo. Entonces, ahí se sientan las bases de lo que va a ser la estructura después política, jurídica del feudalismo, que es lo que viene después. Y bueno, cuando cae el Imperio Romano, que cae también el sistema esclavista, que cae el sistema imperial político, lo que va a pasar política, económicamente en economía, surge el sistema feudal, que es un sistema atomizado económicamente, todo el mundo produce algo muy autogestivo todo el tiempo, ¿no? Las ciudades. Y por otro lado, y la producción es de subsistencia, ¿no? Evidentemente. Todavía de ahí empiezan a prefigurarse nociones, pero mucho más adelante, sobre el año 1000, nociones mercantilistas. Los fisiócratas primero y después los mercantilistas, una economía mercantil, pero mucho más adelante. En este momento es muy autogestivo todo, no tenía incluso esa gran noción mercantil del Imperio Romano. Estoy hablando del 476 en adelante, y justamente en materia política tenemos, les decía, las ciudades, los señoríos feudales, las iglesias con todas sus comunidades, ¿no? Las iglesias, donde había una iglesia había tierras que se producían, comunidades, y también había impuestos, ¿no? Cobraban el diezmo a toda la población circundante del espacio. Y, y las ciudades era el lugar del comercio, donde se iba gestando comercio, había producción factoril, por ejemplo, muy pequeñas servicios, y muchas comunidades étnicas rurales, todo de bastante autosubsistencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto
van haciendo sobre los años 600, ya 200 años después, justamente la filosofía cristiana, ¿no? Ese pensamiento cristiano. Entonces ya, ahora sí no sé si Marlene quiere comentar. Sí, bueno, ay, es que bueno, no sé, a mí me pareció como bastante interesante y de las cosas que recuerdo es que decía que los griegos convivían con la gente a través de la polis o por la polis, pero que el judaísmo, la relación con los individuos, era como una relación más personal y estaba basada en la confianza. Muy bien. Eso me pareció curioso, pero también decía es que la base de la en el tema... política, ¿no? Es la base de su concepción política, eso está buenísimo. Vamos, Sí, y decía que adelante. los griegos necesitan un logos, o sea, que necesitaban saber cómo eran las cosas. Mientras tanto, el judío no necesitaba saber cómo eran las cosas, no necesitaba ese logos, sino que le bastaba con saber cómo serían, ¿no? O sea, que con saber eso era como más que suficiente para ellos. Pero también no sé, en el tema de palabra, cuando hablaban de la palabra se referían los griegos a los escritos, a esto que escribimos, ¿no? En cómo dices las cosas, pero para los judíos la palabra era o sea, era algo como más personal, era un sinónimo de confianza, o sea, era un sinónimo incluso de verdad, se podría decir así, ¿no? Y de hecho me pareció curioso eso que, o sea, el texto dice, retoma, ¿no? Que algo que nosotros usamos coloquialmente, que es cuando decimos que es un hombre de palabra, ¿no? Y que eso para nosotros se refiere a que es una persona en la que se puede confiar. Y de ahí viene. Luego también decía que la confianza pues sí, era el órgano de verdad para los judíos y no el logos, que la verdad estaba en las personas y no en las cosas o en los hechos como creían los griegos, ¿no? Y a partir de aquí es que se establece la relación con Dios y que de hecho Dios era un cumplidor. Y entonces, porque había una parte donde decía que lo más importante no era la palabra, sino que se llevara a cabo, ¿no? O sea, que se hiciera, entonces, que se cumpliera. Entonces, en este sentido es que se establece esta relación con Dios, porque a él, o sea, era como el cumplidor, ¿no? Y me acuerdo del ejemplo que dice del triángulo, que para los griegos un triángulo tenía que ser forzosamente de 3 lados. Y lo que fuera así no podría llamarse diferente, no podría llamarse triángulo. Pero para los judíos, si Dios decía que un triángulo era cuadrado, así era. O sea, porque era más como lo que se concebía o sea, que los hechos, ¿no? O sea, si Dios decía que era así, o tenía que ser así. Y también, de la verdad sobre el sentido moral, ¿no? Que para un judío la verdad era que los actos, por ejemplo, estaban basados en la voluntad y dependían de la bondad de las personas o de la maldad, que era más como una forma de conducta esa verdad, ¿no? Y sin embargo, para los griegos la verdad se refería a los hechos. O sea, la verdad no era ellos y dependía del raciocinio, no de la moral, ¿no? Sí, creo que a grandes rasgos eso es lo que me acuerdo de la lectura. No, bueno, pero te acordaste de mucho de lo principal. Justamente la lectura es muy, muy bien, Marlene. Muy bien. Y déjame apuntar las participaciones, igual que la de Ricardo. Fíjense, vamos a leer lo que también dice Ricardo, porque lo que dice Ricardo de Platón no lo he leído, pero es relevante en el chat. ¿Dónde está el chat? A ver, aquí está. Dice, el texto nos habla sobre las ideas socráticas y vivencia de la juventud de Platón, quien pertenecía a una familia aristócrata y fue influenciado por Sócrates desde su juventud, viendo en él la figura de un maestro en la filosofía y guiándolo en la búsqueda de lo que ellos llaman la justicia. Bueno, aquí Ricardo no nos expone las ideas básicas de Platón, sobre todo lo que era la justicia, que es muy interesante, porque justamente Platón ahí habla de la justicia vista desde
incluso grupos sociales. ¿Quiénes eran los grupos sociales? Por ejemplo, eso está en el mismo libro. A ver, quiten sus micrófonos. Ya voy. En el mismo libro está antes, lo pueden leer, el que desee, y la lectura está muy suave, muy tranquila, muy, ¿cómo explicarles? No es una lectura que no van a comprender. Creo que Josefina empezaste a leer a Chiró y te pareció difícil, ¿no? Me dijiste, no entendí bien, por Lo que, eso, perdón, lo dime, que dime. pasa es que me quise meter a las lecturas, son las lecturas 2, maestra, pero ahí me presenta en una pantalla y quise entrar y no me deja, me dice que en qué programa lo quiero leer y le pongo en este PDF y no me deja, entonces ya después ya dije, bueno, ahorita y me da pena, no leí porque primero no lo pude abrir y después ya no supe exactamente cuál era la lectura porque dijo usted que iba a poner otras lecturas. Yo ahí vi dos de Ramón Sirau y una de, ay, ¿cómo se llama? De A ver, el libro de Alberto. Ramón Chiró, si ya lo bajaron, es el mismo, es un libro único. Y el de Leopoldo Sea también bájenlo, es el mismo libro. Ah, Lo ok, único que yo voy a orientar es cambiar, es cuáles son las páginas que hay que leer. Igual bajen el de Jesús Antonio de la Torre Rangel, que es un libro también, en Apuntes para la Filosofía del Derecho. Son libros completos. Cuando yo te diga, bueno, vamos a leer ahora Sea, lo único que tienes que fijar es la página, ¿no? correcto, Que yo sí me confundí, la que dije en clases no era la que después puse en la página web. correcto. Sí, maestra, voy a considerar eso. Sí, Son libros, no son lecturas nuevas. Cuando sea una lectura nueva, les digo, o va a aparecer en el link en la carpeta de lecturas. Pero por ahora correcto. estamos en los tres primeros libros, que son Chiró, Leopoldo Sea y Jesús Antonio. ¿Está bien? Jesús Antonio es el que no me lo dejó bajar. Los otros dos sí. Jesús Antonio es un libro verde, de carátula verde, que dice Apuntes para la Filosofía del Derecho. Ok, apunte. Está en la primera unidad, creo, si mal no recuerdo. Busque, pero bueno, ahora mismo no lo estamos leyendo. Bueno, entonces volvamos a Marlene, estuvo muy bien acá lo que comentó. Les decía que Platón, lo que decía en esa lectura de los que algunos que empezaron a leer, o como Ricardo que sí estuvo leyendo, eh, Platón, por ejemplo, para conceptualizar la justicia, lo conceptualiza en función de tres grupos sociales. Estamos hablando de qué? De hechos, ¿sí se dan cuenta? De hechos, ¿por qué? Porque habla de que de la justicia se da a cada cual según lo que es y lo que puede ser y lo que hace, y está pensando sobre todo en los guerreros, en los aristócratas, oligarcas, que regularmente tienen la categoría oro y además tienen más solvencia económica, los guerreros que tienen la categoría plata y el plebeyado, ¿no? El pueblo, el populus, que tiene la categoría bronce. 11, sí. Bronce. Entonces, hay una asociación muy fuerte entre incluso lo económico, vinculado a la política de la justicia, se imaginan, el derecho. Entonces, está hablando de cómo él hace una asociación de justicia, incluso de moralidad, bajo la cuestión de hechos, no bajo hechos concretos que son las cuestiones sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí Sea en este capítulo? Yo rápidamente les voy todo esto que dijo Marlene está muy bien, más o menos voy a poner algunos más elementos más, única y exclusivamente. Justamente, él lo que hace es una comparación de esas dos culturas, de la cultura griega con la cultura cristiana, basado sobre todo en el pensamiento judaico, donde hay un principio básico, ¿no? Por ejemplo, los griegos dicen ver para comprender. Este es un principio muy importante en el funcionamiento de la vida, y los judíos dicen creer para comprender. Aquí ya hay un parteaguas de dos procesos civilizatorios completamente diferentes, basados en dos grandes principios. Uno, el primero en los hechos y la razón, en los hechos, en la razón y la razón.
Los hechos son que hay aire, hay agua, hay personas, todo lo que Aristóteles describió en su texto de epistemología, el Tratado de Epistemología, que es el Organón, donde Aristóteles lo que hace es poner en ese tratado de cómo razonaban el mundo greco-latino, ¿no? Ay, disculpe, cómo razonaban y cómo construían mediante la razón todo el conocimiento sobre las cosas. Las cosas, los hechos son las cosas, ¿no? Las cosas, los fenómenos, para ellos todos eran hechos. Mientras que el mundo judaico tiene como principio la fe, la fe. Fíjense, no ha nacido, el mundo judaico es muy anterior, el pueblo hebreo es un pueblo muy antiguo, que hay vestigios de él en el 3000 antes de nuestra era, y que evidentemente las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, todo eso está basado en realmente toda esta filosofía cristiana que viene posteriormente, tiene un basamento en todos esos documentos antiguos, donde está el Talmud, la Torá, por ejemplo, que son, incluso si tú estudias historia del Estado de Derecho, se estudia el pueblo hebreo y esos son los documentos jurídicos, el Talmud, la Torá, los documentos religiosos. Y ya después del cristianismo, todos los evangelios que se fueron construyendo, primero orales y después se fueron escribiendo, y son los que tributan después a la Biblia, etcétera, etcétera, todos estos nuevos documentos, ¿no? Y todo esto es lo que va conformando los principios desde los cuales autores como San Agustín de Hipona, que es un padre de la ciudad de Hipona, va a empezar a construir una filosofía cristiana. Y de ahí nace toda una filosofía del derecho basado en el cristianismo, en un justnaturalismo muy basado en el cristianismo. También los griegos son justnaturalistas, pero son justnaturalistas que les interesan los hechos, les interesa, no está basado más en la naturaleza, de las cosas o en las ideas. Fíjense, hechos y razón, aquí está, hechos y razón. Un justnaturalismo basado en hechos, todas las cosas, lo que existe, la naturaleza, los seres humanos, y en la razón, en la construcción de ideas. Platón es un gran idealista, por ejemplo, que le importa mucho a Platón. A Platón le interesa mucho la construcción ideal de la república, de la justicia, y considera que la razón es el medio fundamental y las ideas para construir todo. Y que justamente, por ejemplo, los que están en el ámbito oro, que son los aristócratas, son los que más saben, los sabios. Aristócratas, oligarcas, sabios, que coincide evidentemente con la oligarquía, pero más o menos, ¿no? Pero coincide en gran sentido. Entonces, para Platón, era la categoría oro, los que más sabían y eran los que debían gobernar. Entonces, fíjense cómo va vinculando todas sus ideas a su moralidad, pero basada en hechos, que cuáles son las clases sociales que existían en la época. ¿Sí van conmigo? ¿Sí están aquí? ¿O ya se me fueron? ¿Andan medio entretenidos? ¿Dónde andan? Maestra. Te oigo a ti nada más. Y los demás, las demás. Estoy hablando aquí yo. Bueno. Entonces, a partir de esto, de los griegos consideran la polis como el elemento fundamental desde el cual ellos hacen no solo toda la política, sino toda su forma de vida. La polis no es solo un lugar de política, no es solamente la polis no es solamente el Estado y la política, es forma de vida. Y la forma de vida es fundamental en relación a lo público. Aunque el concepto público es un concepto más romano, la res publicae, que los romanos lo tienen muy claro, pero el problema es que más bien, aunque ellos no lo hayan conceptualizado, los griegos, tenía que ver con esto, con lo público, como todo el mundo actuaba en la polis como un ciudadano, el que fuera ciudadano y que podía actuar. Sabíamos que las mujeres no tenían las mismas prerrogativas, sabíamos que los esclavos no tampoco tenían categoría de ciudadanos, pero actuaban en la polis como la cuestión de lo público, de tomar decisiones, de participar, y en esa participación también estaba el conocimiento. Y ahí están las divisiones de clases, evidentemente, hay muchas clases sociales. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene abierto su micrófono? Entonces,
evidentemente, a partir de ese proceso de accionar de lo público, la polis entre todos, razonando, cuestionando, a partir de los hechos que había, para ellos lo inicial era el logos. Y el logos es palabra, es razonamiento y palabra, no solamente razonamiento. Y ese logo, fíjense, esto es razonamiento y palabra. Esto es importante. Sí, el lenguaje es muy importante también, ¿no? Cómo lo articulo y lo articulas bien. Todo eso lo describe Aristóteles en el Organón. Realmente cómo se razona y cómo razonas. Acuérdense que es el método inductivo-deductivo. El inductivo es, observas los particulares, que observas los hechos. Y a partir de los hechos haces primeros principios, de lo particular a lo general. Y ahí llegas a primeros principios, y de los primeros principios deduces, silogísticamente, razonadamente, otras conclusiones. Entonces, es muy importante ese método inductivo-deductivo en esa época. En este sentido, el logos es razón y palabra, esto es muy relevante, y, y además esa necesidad todo el tiempo dentro de la polis de conocer las cosas, de conocer qué está pasando, ¿no? De conocer qué somos, hacia dónde vamos, de razonarlo. Eh, de razonarlo todo, de darle un contenido a todo, ya sea ideal o material, a partir de hechos muy materiales o a partir de cuestiones intangibles como son las ideas. Y por eso todo el tiempo tenías que percibir, ver, observar, escuchar, armar todos los razonamientos, y ahí comprendías la realidad y comprendías lo que ocurría en la política, en todos lados. Y es muy importante. La verdad estaba en estos hechos y en la razón, en la razón, en los hechos y en la razón. ¿Sí se entiende esto? ¿Y cuál es la diferencia con el pensamiento judaico? Que creer para comprender, la verdad está en la fe. Y la fe se funda, uno, primero en la confianza de las personas, eso es muy interesante, muy curioso, muy interesante. Y eso tiene mucho que ver con la religión, pues. La confianza en las personas, la confianza en, que, en el otro, en el ser humano. No tenía esta noción, era mucho más personal, más íntima, menos vinculada a lo colectivo. Eso no quiere decir que los judíos no hicieran en un momento determinado, no fueran una comunidad de colectividad. De hecho, por ejemplo, el otro día me recordaba acá, aquí mi esposo dice, recuerda que iglesia viene de eclesia, y eclesia es círculo, reunirse en círculo a dialogar, ¿no? Juntos. Y recuerda también que, por ejemplo, y esto es lo que han leído Dussel en Historia Política y Crítica, Dussel dice que demo, de democracia, que viene de domo. Demos se supone que es el pueblo, el populus, ¿no? En griego. Pero la palabra deriva del mundo hebreo, el mundo hebreo, el antiguo, de domo. Y el domo era el lugar, es como lo que es hoy, el lugar donde se reunían todos a dialogar sobre algo como comunidad. No es que ellos no tuvieran esa actividad pública política o pública comunitaria, sí la tienen, pero realmente para la construcción de conocimiento y de reflexión filosófica de lo que son, de lo que uno es más importante la fe y más importante esa relación personal con Dios, ¿no? Esa relación personal, sí, con los enviados de Dios, el Sanedrín, etcétera, pero también con la fe, si Dios lo puso ahí, pues Dios tiene razón en esto, ¿no? En este sentido, esos son los primeros dos grandes elementos muy importantes entre el mundo grecolatino, porque esto trasciende al mundo griego, llega al latino, y el judaísmo como base de la filosofía cristiana. El griego necesita el logos y el pensamiento judaico necesita el verbo. Fíjense, la Biblia dice, al principio fue el logos, pero no está hablando, está hablando del verbo visto como Dios, no está hablando del logos visto como racionalidad del mundo griego. Es una cosa muy diferente, de hecho. Son dos elementos diferentes. Los griegos les interesaba la racionalidad, razonar, por eso se le llama el paradigma de la racionalidad, el primer paradigma de la racionalidad. Y el verbo es el verbo de Dios, lo que Dios nos ha transmitido en esa relación íntima, ¿no? En esa relación íntima de vinculación a la fe, y porque Dios te revela cosas. Por eso se plantea que el saber es una cuestión muy soberbia. El saber, como lo plantean los griegos, el saber
es soberbia. Dicen, el saber, para los griegos el saber es fundamental, disculpen. El saber es fundamental porque el saber se funda en los hechos, en la razón, en la racionalidad, y para acá, para los judaicos, el saber es soberbia, porque quien sabe es Dios. Y Dios te deja saber a ti mediante su palabra y mediante su suprema verdad todo lo que evidentemente qué es la naturaleza, qué es el ser humano, toda la inteligencia que nos, lo que nos va dando, la razón, y nos da el lenguaje y nos hace convertir todo en palabras. En palabras, pero es Él el que lo está transmitiendo. Él es el que tiene la verdad. Y nosotros, nosotros más bien seríamos humildes, decía la filosofía cristiana, humildes en la recepción y entonces expresar lo que Él nos plantea, pero no en buscar el saber. El saber, la búsqueda del saber es soberbia, dicen el mundo judaico. Y para el mundo griego no, el saber es fundamental, el saber es lo que te da la verdad. Y por eso para el mundo griego el saber te da la verdad y por eso hay verdaderos y falsos, basados en hechos, basados en hechos, basados en comprobaciones. Recuerden que incluso para Aristóteles la observación es de cosas particulares, de lo que ocurre en el mundo, y después vas haciendo inducciones racionales y después deducciones racionales. Pero todo esto está basado en los hechos, en lo que ocurre en el mundo, que al final es la empiria, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque acá no, acá el saber es soberbia, más bien todo lo que tú puedes saber te va a llegar desde Dios como una verdad revelada, porque Él es el que sabe, es él el que realmente tiene todos los elementos. Por tanto, la lógica es muy importante para los griegos y la lógica, por eso se llama el texto de Aristóteles, lógica, el tratado Organón, al final hoy son los tratados de lógica formal, y, y bueno, lo que había dicho también Marlene, ¿no? Que la verdad entonces para los judíos tiene un sentido moral y no lógico, la verdad tiene un sentido moral, tiene un sentido moral. No tiene lógica, no se va a buscar empíricamente, ni a observar, ni mucho menos. La verdad es una forma de conducta. Esto es muy importante. La verdad es una forma de conducta. Y esto se liga, por último ya, para ir cerrando, se liga mucho a que aquí lo importante para el mundo judaico es el cómo nos comportamos. Cómo nos comportamos. Es un deber ser, ¿se dan cuenta? Es un deber ser. Y lo exitoso sería saber comportarse bien en la vida, ¿no? Saber tomar las decisiones adecuadas en la vida, no tener saberes acumulados, mientras a los griegos les interesa el saber acumulado, esto es para los judíos la sapiencia y este es para la sofía, para los griegos la sofía, la famosa sofía, filosofía. ¿No? El saber que se va conociendo, descubriendo, razonando, etcétera, etcétera. Porque la sapiencia es como ese saber que te va a dar Dios, ¿no? Vayan pasando lista rápidamente, por favor, en lo que termino. Y evidentemente es Dios el que te va a dar esa sapiencia, cómo comportarte, cómo entender cómo es el orden del universo, cómo es el universo, la naturaleza, incluso la razón de los seres humanos, todo dado por Dios. Y esta es la base fundamental de todo el pensamiento de la filosofía cristiana posterior, sobre todo la de San Agustín, porque lo que hace Santo Tomás, y esto es lo que vamos a ver la próxima clase, todo San Agustín, Santo Tomás, de una sola vez, rápidamente, hace falta que lo lean todo, para que puedan comprender y no estemos aquí solamente hablando un par de personas. Justamente lo que hace es, lo que hacen ellos es, eh, eh, San Agustín reflejar toda esta filosofía judaica y la filosofía cristiana, y Santo Tomás mezclar las dos filosofías, la helénica junto a la judaica. Fíjense, por último, fíjense, lo importante incluso para los judaicos es producir riquezas y producir familia, tener hijos, producir familia, tener hijos que dejarles la riqueza. Esto es muy interesante, esto ahora no nos da tiempo, pero se puede vincular perfectamente a las bases del capitalismo
que al final tiene mucho que ver con el mundo judaico, ¿no? Y mercantil, después, posteriormente, 500 años después. Entonces, el hombre justo, el que produce riquezas, producir familia, tener hijos, disculpen, tener hijos, es el hombre justo. Y acá no, acá la justicia va a estar vinculada a los saberes. Y por ejemplo, Platón dice, el que más sabe, más justicia tendrá. Llega a este punto, depende de cada escuela griega, esto es muy platónico. Esto es muy platónico. Depende de cada escuela griega. No todos los griegos piensan en esto. Disculpe un momentito, déjame terminar. De hecho, mientras a los griegos les interesa la permanencia de los saberes y que eso trascienda, al mundo judaico lo que le interesa son los frutos, ¿no? Los frutos solamente. Y de ahí viene todo lo que dije de sapiencia y sofía, como el último, creo que es el último acá, exactamente. Bueno, hasta ahí hace falta, chicos y chicas, que lean y que la lectura es muy bonita. Ya pasaron todos y toda su lista y bueno, nos vemos el miércoles. Hoy también quise preguntarles un poco cómo estaban con la lectura, porque ya ahí entonces, basado en estos principios, vamos a ver cómo San Agustín los expresa en su filosofía cristiana y Santo Tomás mezcla los dos principios, la filosofía helénica y la filosofía cristiana, para generar otra filosofía, otra filosofía que es la escolástica. Eso lo vamos a ver el miércoles. Y el otro lunes ya sí vamos a hacer una lectura muy rápido del justnaturalismo escolástico, el derecho natural escolástico. O cómo se vieron los justnaturalismos en esa época, ¿no? Ya vinculado al derecho. Y al otro miércoles vamos a leer a Bartolomé de las Casas. Vamos a dar un brinco ahí de 300 años, después de 1200. La escolástica es de 1100 a 1200. Y nos vamos a ver cómo Bartolomé de las Casas, que es un heredero de esa escolástica, piensa el justnaturalismo de otra manera, para ver una cuestión también crítica. Recuerden que les dije que me gustaría ver siempre en las escuelas nociones críticas, no solamente el pensamiento dominante, del horizonte filosófico dominante. Esto que acabamos de plantear hoy son dos horizontes filosóficos, por ejemplo, muy diferentes, ¿no? El mundo grecolatino y el mundo judaico, que es la base de la filosofía cristiana. Y cómo después esto va dominando esa filosofía cristiana entre el 600 y el año 1000, y después del 1000 a 1200 cambia, se hace una mistura entre los dos horizontes filosóficos y se genera un gran justnaturalismo fuerte, el escolástico, y cómo después ese justnaturalismo escolástico es reinterpretado en 1500 mediante la conquista de América. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero para que sepan más o menos lo que viene, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Lean, gracias Marlene por haber leído, y los demás y las demás, adelante, Maestro, ojalá puedan leer todo lo posible. Dime. sí, de hecho me gustó esta lectura de la cristiandad, porque habla así de la teoría de Cristo y todo eso, ¿verdad? Muy bien. Ah, verdad, Luis había dicho que había leído, no te pregunté nada, Luis, querido. La próxima clase, lo que tú quieras comentar, adelante. Yo, No acuérdense se que voy preocupe. apuntando todas sus participaciones, ¿vale? Entonces, el miércoles les doy más la palabra a ustedes, ¿vale? ¿Está bien? Disculpe, ¿me puede repetir las páginas para leer, por favor? Están en el Moodle, querido. Y ahí lo pusieron en el chat, ¿vale? Sí, gracias. Gracias.